A lo largo de la historia han sucedido cosas inexplicables, cosas que desafían las leyes de la naturaleza y que en general parecen estar fuera de lugar. También hay un libro, el más vendido de la historia, la Biblia, que habla acerca de estas cosas. Hemos visto la intervención de Dios en muchos momentos de la historia. Y pronto, no sabemos cuándo, pero cada día estamos más cerca de que lo vuelva a hacer a nivel mundial. En este video vamos a hablar de un acontecimiento que sucederá en un futuro probablemente no muy lejano, que es descrito en las Escrituras y que desencadenará el inicio del fin de la vida como la conocemos en este planeta. Aclarando que estaremos comentando eventos futuros revelados en la Biblia, de los cuales hablaremos con los elementos que actualmente contamos para entenderlos, pero que seguramente con el conocimiento actual no los entenderemos al 100%, pero sí podemos confiar plenamente en su cumplimiento en su tiempo. ¿Has oído hablar del arrebatamiento? Tal vez dirás, no, en la Biblia no viene esa palabra. Es cierto, no lo está, pero sí está la palabra arrebatados. En 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En este pasaje se describen dos sucesos. Uno es la resurrección de los muertos y el otro es el arrebatamiento. Los dos sucederán casi en el mismo momento. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la resurrección y el arrebato justo después. Esto no es un rapto secreto, como muchos dicen, porque será totalmente visible y un acontecimiento que afectará a todas las naciones del mundo. El arrebatamiento es el siguiente evento en la cronología de profecías bíblicas. La última profecía que se cumplió fue el regreso de los judíos al territorio de lo que fue Israel. Esto en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y todo lo que Israel sufrió. En su tiempo muchas personas pensaban que este sería el momento perfecto para el regreso de Cristo. Muchos incluso pensaban que Adolfo Hitler era el anticristo. Pero hablaremos de él en otro video. Finalmente, esa teoría de que la Segunda Guerra Mundial era el inicio del fin de los tiempos quedó descartado, porque no había una nación del pueblo de Dios en su tierra. Pero hoy ya existe esa nación, existe desde 1948, y hoy es más fuerte que nunca. Lo que sigue en el calendario profético de la Biblia, como ya comentamos, es la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Cuando Cristo regrese por su iglesia, que son los creyentes de todo el mundo, todos los que han nacido de nuevo, para guardarlos de lo que vendrá sobre el mundo entero, que se llama el periodo de la tribulación, el peor tiempo de la historia de la humanidad, que finalmente es consecuencia de la maldad y desobediencia del hombre, pero a la vez es una muestra de la misericordia de Dios, primero por guardar a sus hijos de este tiempo, y segundo para dar una última oportunidad, que la mayor cantidad de gente se arrepienta y acepte la salvación. Y déjame decirte que aunque tal vez no lo creas, la humanidad ha estado siendo preparada para este momento desde hace un buen tiempo. ¿A qué me refiero con preparada? Bueno, depende de la edad que tengas, pero estoy seguro de que mínimo has escuchado las teorías de los ovnis y los extraterrestres, que en el 2022, el año en que salió este video, según el Pentágono de los Estados Unidos, ya no son teorías, sino avistamientos reales. Seguramente también has visto las películas, donde los personajes se teletransportan, viajan entre universos paralelos o simplemente desaparecen a plena luz del día. En película o en serie que veas hoy, hay gente que desaparece, o mejor dicho, son arrebatados. Y obviamente también están los que culpan al gobierno o a ciertos grupos de personas poderosas sobre los acontecimientos extraños que suceden alrededor del mundo. Pero, ¿qué es lo que todos estos ejemplos tienen en común? No mencionan a Jesucristo, quien es Dios. Verás, siempre que en una película o serie desaparecen personajes, ya sea por abducciones extraterrestres, fallas en la realidad
universos paralelos y muchas cosas más, pero jamás es por un acto proveniente del Creador, a menos que sea una película que hable del Apocalipsis. Y a esto me refiero cuando digo que la humanidad está siendo preparada, o mejor dicho, programada, para pensar de cierto modo o de muchas maneras cuando sucede este evento. Si alguien es expuesto a cierta información, ciertas imágenes o ciertas ideas una y otra vez desde que son niños hasta que crecen, esos pensamientos se siembran de una manera tan profunda en el subconsciente de esa persona que es natural que reaccione de ese modo, como se le ha presentado ahí o en cualquier otro medio. Básicamente con propaganda, y eso le funcionó a Hitler en su momento. Ahora imagina eso a escala global, cuando a los gobiernos del mundo se les pida una explicación sobre este fenómeno, porque así lo van a llamar, o este acontecimiento. En las películas y series se les conoce como las desapariciones. Depende cuál, pero el punto es que hay muchas ideas que se han sembrado en la sociedad y nadie se da cuenta. Y el tema es que cuando esto suceda, uno pensaría que la humanidad voltearía inmediatamente a Dios y clamaría al cielo diciendo, ¿qué pasó? Y muchos lo harán. De hecho, hay un grupo muy grande de descendientes de las 12 tribus de Israel llamado los 144,000, que se convertirán poco después de esto, y muchas otras personas. Ya hablaremos más adelante de esto. Pero en su gran mayoría, las naciones de todo el mundo no buscarán a Dios. Sacarán sus propias conclusiones sobre el acontecimiento. Seguramente saldrán muchos cultos y muchas sectas diciendo ser la solución, etc. Cada uno encontrará una manera de lidiar con lo sucedido, pero la realidad es que la respuesta a lo que sucedió o sucederá para nosotros, que lo vemos en 2022, está en la palabra de Dios. Hay varios pasajes que validan la existencia del rapto, y aunque muchos sostienen la posición de que esto no es bíblico y no sucederá, claramente podemos verlo en varios lugares de la Escritura. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que leímos al principio, habla de cómo sucederá. Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Lo único que tenemos son los tiempos y las estaciones que la Biblia nos dice acerca de lo que sucederá antes de su venida. Por ejemplo, dice que será como en los días de Noé, en Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, en donde la violencia reinaba en la tierra y el pensamiento de los hombres era solamente el mal. Vemos esto hoy. La violencia es el pan de cada día de nuestro mundo. Hay guerras, rumores de guerras, asesinatos, violaciones, bullying, suicidios, autolesión, tiroteos en las escuelas y mucho más. También dice que será como en los días de Lot, en Lucas 17, 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En los tiempos de Lot, en donde la inmoralidad y el desenfreno sexual era extremo. Vemos eso hoy. Los abusos sexuales incrementan de una manera realmente preocupante, al igual que los embarazos no planeados, las enfermedades de transmisión sexual, además de todas las desviaciones de tipo sexual que ahora han tomado mayor fuerza. También sabemos que antes de que Jesús regrese, el mundo entero escuchará sobre él. Vemos eso hoy. Los creyentes del primer siglo hubieran soñado con los avances tecnológicos que tenemos hoy y que nos permiten llevar el evangelio de una manera totalmente nueva a muchos lugares. E incluso estos videos son parte de lo que Dios está usando para alcanzar a los más, antes de que empiece este periodo de tiempo. Finalmente Dios le hace una promesa a su iglesia en Apocalipsis 3:10, de que la guardará de este tiempo terrible. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así como puso a Noé y a su familia en el arca antes de inundar la tierra, y como sacó a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra, así también Dios sacará a su pueblo antes de traer su juicio. Entonces el tema aquí es, ¿cómo me puedo ir en el arrebatamiento? La generación de creyentes que esté viva en el momento del arrebatamiento no conocerá la muerte, y hoy más que nunca, por lo que la Escritura dice, pensamos que está muy cerca. Así es que Dios va a venir por los que hayan aceptado el pago de Jesús en la cruz por sus pecados y hayan nacido de nuevo. O sea, que tengan a Cristo en su vida y que tengan una relación personal con Dios. A esos son los que Él librará de esta ola de prueba que vendrá sobre el mundo entero.
ya sea que el Señor venga por su iglesia, lo cual puede pasar en cualquier momento, o que muramos, tenemos que estar listos para ese momento. La única manera de estar listos es aceptando la salvación que Jesús ofrece. ¿Qué tengo que hacer para aceptarlo? Bueno, lo que tienes que hacer es aceptar el amor de Dios por ti, reconocerte pecador y arrepentirte de tus pecados, aceptar el pago de Jesús en la cruz que cubre tus pecados e invitarlo a tu vida para que sea tu Señor y Salvador personal. Si quieres hacer esto, dejaremos un video en la descripción que te explicará a detalle cómo tomar esta decisión. Y si en este momento el arrebatamiento ya sucedió, el mundo está vuelto un caos y no sabes qué hacer o qué creer, escucha esto. Todavía hay esperanza. La decisión de aceptar a Cristo es exactamente igual y es necesario que la tomes ahora mismo, porque todo se pondrá peor y necesitas a Dios de tu lado como nunca. Si estás viendo el video antes de que esto ocurra, toma la decisión de una vez. Finalmente, en cualquier momento podemos partir. Ahora hablaremos brevemente de algunas cosas que sucederán en este tiempo y en vez de entrar en todos los detalles de las representaciones alegóricas e incluso algunas cosas que son literales en el libro de Apocalipsis, que requerirían videos de 1 o 2 horas para cubrir con detalle su contexto, a veces la gente se puede llegar a confundir e imaginar cosas extrañas. Así que vamos a dar un contexto general de la tribulación y el rol de los 2 testigos y los 144,000 y las demás personas que reciban a Cristo durante este periodo de 7 años que durará la tribulación y que la humanidad enfrentará. La muerte es algo que hasta cierto punto podemos entender, ya que siempre ha sido parte de la vida misma, pero que alguien desaparezca enfrente de ti sin dejar rastro alguno más que su ropa es algo que no se puede comprender realmente. La gente buscará respuestas y las hallarán, y lo digo entre comillas, en muchas explicaciones que saldrán en esos momentos. Después de esto vienen los peores días de la historia de la humanidad. Guerras, la misma naturaleza corrompida, muerte incontrolable de la fauna y obviamente la muerte de millones de personas. La maldad y el poder satánico han sido desatados sin límite en el mundo, ya que el Espíritu Santo de Dios ya no está en la tierra, se fue con la iglesia. Pero Dios no dejará sola a la humanidad por completo, ya que dejará a 2 testigos que darán testimonio y harán muchas señales durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Y también habrá 144,000 convertidos, 12,000 de cada tribu de Israel, para que testifiquen y compartan el evangelio de la salvación en todo el mundo. Imagínate, Jesús lo inició con 12, ahora serán 12 por 12,000. Habrá muchísima necesidad y hay poco tiempo, solo 7 años. Los primeros 3 años y medio de la tribulación serán el tiempo de mayor número de conversiones en la historia, ya que con el testimonio de los 2 testigos y los 144,000, Dios va a evangelizar a todo el mundo. Los 2 testigos son 2 creyentes que Dios pondrá en Jerusalén para que den testimonio, y tendrán poderes dados por Dios para que quede evidencia clara del testimonio que darán de Jesucristo. Hay muchas especulaciones de quiénes son estos testigos. La verdad es que no se sabe con certeza. Solo sabemos que son 2 israelitas, probablemente uno de la casa real, o sea, de la tribu de Judá, y otro de la casa sacerdotal, o sea, de la tribu de Leví. Esto lo puedes leer en Zacarías en el capítulo 4 o en Apocalipsis 11:4. Ellos tendrán distintas habilidades como por ejemplo escupir fuego de sus bocas. Nadie podrá hacerles daño o matarlos, sino hasta que terminen su ministerio. Y créeme que sí que lo van a intentar. Finalmente, justo a la mitad de los 7 años, el anticristo acabará con la vida de los 2 testigos. Y los exhibirá en la plaza de Jerusalén. Solo para que 3 días y medio después
Dios lo resucite enfrente de todos y suban al cielo. Bárbara, Arthur, ¿me escuchan? Hay algo muy extraño sucediendo aquí. Ponlo en vivo, deprisa. Me imagino la cantidad de ojos que verán ese acontecimiento en vivo y en directo, que Dios planeó para que quedara un claro testimonio de él. No sé, pero vean. Sin embargo, en vez de que la humanidad se arrepiente y se vuelva a Jesucristo, en todo el mundo no solo rechazan la verdad, sino que ahora están adorando a los demonios y viviendo en una anarquía como nunca en la historia. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Las personas se vuelven cada vez más duras al mensaje de salvación y se entregan a la maldad. Entonces los juicios de Dios continúan y cada vez serán más severos. En cuanto a los 144,000, ellos seguirán testificando durante toda la tribulación hasta que se convierta la última persona durante este periodo de tiempo. Una triste realidad es que aunque Israel, el pueblo de Dios, será guardado durante este terrible periodo de tiempo que será la gran tribulación, en este tiempo morirán no solo 2/3 partes de los judíos en el mundo. Solo para que entiendan, esto será mucho peor que el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, sino también gran parte de la población humana, de animales, plantas y todo lo que tiene vida. El nivel de muertos es extremo y se puede esperar miles de cadáveres en todas partes, montañas de cuerpos, hambre extrema. Será mucho peor que cualquier serie o película que has visto de un apocalipsis zombie o de cualquier otro tipo. ¿Por qué Dios permitirá que alguien como el anticristo tome el control del mundo? Bueno, la razón principal es que esto será la consecuencia de lo que la humanidad está buscando, no tener nada que ver con Jesús. Por lo tanto, Dios se llevará a todos los que sí quieren tener una relación personal con Jesús, o sea, a la iglesia, antes de que empiece la tribulación. Y vendrán juicios de Dios sobre la humanidad, con el objetivo de que los hombres volteen a la cruz y se conviertan de sus malos caminos. Por lo tanto, el anticristo es parte del juicio de Dios, esta hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y si te pones a analizar la historia, la humanidad siempre ha rechazado a Dios como su rey, y ha buscado reyes y gobiernos centrados en el hombre. Desde hace mucho tiempo el pueblo de Israel dejó al Dios de Abraham y le pidió que les diera un rey como las demás naciones. Y Dios se los concedió. Porque Él no obliga a nadie a hacer nada. Y hasta el día de hoy, si algo ha hecho el hombre, sobre todo estos últimos años, es dejar a Dios fuera de sus vidas, fuera de sus gobiernos, de sus familias, sus escuelas, sus trabajos, su estilo de vida, de todo. Hoy en día, la humanidad va en busca de un gobierno global y completamente humanista. Esto es básicamente la Agenda 2030, que promete muchos cambios en todos los ámbitos de la vida en el planeta, y que para finales de esta década, según este proyecto, toda la humanidad podremos ser felices, hacer lo que querramos y vivir casi en una utopía. Ojalá fuera cierto, porque la verdad, la idea de un nuevo orden mundial no suena nada mal en este punto. Pero el problema está en que la humanidad quiere lograr esto dejando completamente fuera a Dios. Mira, es muy penoso y hasta gracioso que el hombre hace las cosas mal, esperando que le vaya bien. Separados de Dios no podemos hacer nada. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? O en este caso, ¿va a permitir? Le va a dar a la humanidad lo que ha estado pidiendo a gritos. Una persona que pueda sacar este planeta adelante, entre comillas. Un gobierno mundial y totalitario para que todos puedan ser felices. Ojo, un hombre, no Dios. Pero el anticristo se va a hacer pasar por Dios. Como seguramente sabes, si conoces algo de historia, los judíos no creen que Jesús es el Mesías. De hecho, lo crucificaron y hasta el día de hoy siguen esperando al verdadero y no al impostor y blasfemo, que según ellos era Jesús. El Mesías debe tener sangre judía,
venir de alguna de las tribus de Israel y cumplir con las características descritas en el Antiguo Testamento para el Mesías que iba a venir. Solo para que quede claro, Jesús cumplió todas las profecías que hablaban acerca de él, el Mesías, pero los líderes religiosos de su época y los de hoy en día no buscan a alguien como era Jesús para que sea su Mesías. Ellos esperan un guerrero, tipo Sansón, que viniera a destruir a los romanos que habían oprimido al pueblo durante tanto tiempo y estableciera el reino inmediatamente. Lo cual es entendible. De hecho, lo más probable es que los mismos discípulos de Jesús tuvieran esta idea en la cabeza, porque es lo que les habían enseñado. When I was a child, I used to think how amazing it would be to see Messiah kill all the Romans on my street, and I wanted to help him. I don't remember much about it. Why is it you expect a warrior? Zechariah, for I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city will be captured. Then the Lord will go forth and fight against those nations, as when he fights on a day of battle. But we don't even know when this is going to be, if it's even in this lifetime. A veces no es tan claro identificar cuáles profecías hablan de la primera venida de Cristo que ya pasó y la segunda venida que está por suceder. Por eso es necesario el contexto bíblico adecuado. Dadas estas circunstancias, el anticristo se aprovechará para hacerse pasar por el Mesías que los judíos están esperando, y además presentarse ante el mundo como la solución a los problemas de la humanidad, ya sea el cambio climático, el hambre, la falta de agua, la violencia, la división, la discriminación, etc. Y los que no hayan aceptado a Cristo fácilmente serán engañados. ¿Y cuál es la razón de esto? En este momento, 9 de septiembre del 2022, que no ha sucedido el arrebatamiento, aunque el diablo es el príncipe de este mundo y controla muchas cosas que suceden aquí, está siendo contenido en cierta manera, ya que el Espíritu Santo de Dios todavía está presente en su iglesia, o sea, nosotros, los creyentes. Pero una vez que su Espíritu Santo sea quitado y nos vayamos junto con él, el poder satánico será desatado en el mundo sin límite alguno. Por eso el anticristo podrá ascender y muchos serán engañados para aceptar su gobierno mundial, incluyendo lo que es la marca de la bestia, la cual no sabemos exactamente cómo funcionará, excepto lo que nos dice la Escritura, pero básicamente es un modo de control de masas. Obviamente estos videos no tienen la intención de ser amarillistas o tomar un giro de teorías de conspiración, y claro que la marca no está siendo usada el día de hoy, pero igual que lo que hablamos acerca de cómo la humanidad está siendo programada para lo que será el arrebatamiento, también se está preparando para el gobierno mundial del anticristo, la marca de la bestia y todo lo que engloba la adoración satánica que se llevará a cabo. Y si la marca se pondrá en la mano derecha o en la frente, medita un poco en dónde miden tu temperatura cuando entras a un lugar. Solamente para pensar, no tanto si está bien o mal, porque no hay nada de malo en eso, sino porque se ha ido preparando todo esto en todo el mundo. Y todo el mundo se alineó en menos de un año. La marca de la bestia será activada a la mitad de la tribulación. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Durante este tiempo en que el gobierno del anticristo y la instalación de la marca comiencen, los dos testigos serán asesinados por el anticristo mismo, y todos los creyentes del mundo serán perseguidos. La mayoría morirán, pero morirán para cerrar los ojos en esta vida y abrirlos en los brazos de Jesús. Después de esto, el anticristo sufrirá un ataque que lo matará, entre comillas. Que la verdad no sabemos si realmente morirá o será un falso atentado, pero lo que sí sabemos es que él también se levantará de los muertos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Hay distintas posturas sobre esto. Algunos argumentan que el anticristo morirá, pero su cuerpo será poseído por Satanás. Porque esto sí lo sabemos, que el anticristo será poseído por Satanás mismo a la mitad de la tribulación. Y otros dicen que será poseído, pero seguirá vivo, y realmente nunca murió. La verdad, ninguna de las dos posturas está confirmada bíblicamente, y no es lo más importante. Lo importante es que el anticristo ahora tendrá toda la oportunidad de decir que él es Dios,
y la mayoría de los judíos caerán en la trampa. El anticristo también tendrá a su lado al falso profeta, quien será un líder religioso muy poderoso y también tendrá habilidades sobrehumanas. Este hará señales y prodigios, pero esta vez con poderes satánicos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Después de esto el anticristo pondrá su imagen en el templo, blasfemará contra Dios y se proclamará a sí mismo como el Mesías. Este momento es a la mitad de la tribulación. Desatará el peor tiempo de la historia, esto es a los 3 años y medio. Así es, todavía peor que la primera mitad de la tribulación, y obviamente peor que la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Y lo comento para que nos demos una idea mínima de la gravedad de lo que estamos hablando. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le ha permitido infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dentro de esto viene un pacto de paz con el pueblo de Israel, que llevó a cabo la reconstrucción del templo en el cual ahora está la imagen de la bestia. Los judíos están muy confiados en que su Mesías ha llegado, pero justo cuando todo parecía marchar bien, y digo bien entre comillas, porque durante todo este periodo de tiempo, los juicios de Dios han seguido, los desastres naturales masivos, las plagas devastadoras, etc. Todo parecía ir bien para el pueblo de Israel, hasta que el anticristo rompió el tratado de paz que había hecho con los judíos y los perseguirá. Mateo 24 habla sobre este momento y literalmente dice que tendrán que salir huyendo, porque en el momento que ellos se den cuenta de que el anticristo no es el Mesías, porque les será evidente debido a ciertas declaraciones sobre su deidad, diciendo que Él es Dios, tendrán que irse inmediatamente al desierto sin mirar atrás, y ahí en el desierto es donde sucederá lo más impresionante en toda la historia de la humanidad. Más adelante hablaremos de esto. El pueblo de Israel ha sobrevivido muchas cosas a lo largo de la historia, mucho más que cualquier otra nación. Han sido llevados cautivos en varias ocasiones y obviamente no podemos olvidar el holocausto que fue devastador. Pero aún después de eso, lograron formar una nación unos pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, a pesar de la rebeldía de Israel, de cómo no aceptaron a Jesús como el Mesías, de cómo buscaron otros reyes y otros dioses a lo largo de la historia, siguen siendo el pueblo a través del cual vino nuestro Salvador, Jesucristo. El desenlace de Israel es muy emocionante, pero ¿cuál es el punto de estos comentarios? Israel es como el reloj de Dios. Es un indicador de la cronología de profecías que vemos en la Escritura. Cuando Israel se formó como nación, nuevamente después de estar dispersa alrededor de todo el mundo en el 48, dio inicio el tiempo del fin. El inicio del fin no fue en 2020, 2 años atrás con la pandemia. El reloj de Dios, para la generación que estará presente cuando Jesús regrese, empezó hace mucho tiempo. Obviamente, nadie sabe el día ni la hora de cuando regresará el Señor. Pero si alguna vez quieres tener un aproximado de cuánto falta, voltea a ver a Israel y las circunstancias que le rodean en Medio Oriente, porque ese es el reloj que Dios nos ha dado. Todo este comentario que les acabo de hacer es para entender que Dios guardará a su nación y no la dejará morir en la gran tribulación. En este tiempo morirán 2/3 partes del pueblo de Israel en el mundo. Eso es tremendamente peor que la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto. Y no solo eso, también morirán 2/3 partes de la vida humana, 2/3 partes de los animales del mar, 2/3 partes de las plantas. Y bueno, estamos hablando que todo el ecosistema queda muy afectado, todo quedará irreconocible. Ninguna serie o película, por más apocalíptica que sea, se acercan a lo que se vivirá en ese tiempo. No tendrán dónde guardar los cadáveres, la gente morirá de hambre y de sed como nunca en la historia. Pero ¿qué crees? Ese no es el fin de la historia. Existe el género de post-apocalíptico, que generalmente trata de cómo hubo un apocalipsis, ya sea nuclear o de zombies o por el cambio climático, y siempre se trata de que la vida ya no es posible como era antes. Bueno, pero
hay mucho más para la historia que Dios tiene planeada para nosotros. Al final de la gran tribulación, el anticristo y su ejército perseguirán al pueblo de Dios y los encontrarán en el desierto. Los ejércitos de todo el mundo, Oriente, Rusia y sus aliados, y el anticristo y sus aliados, se encontrarán y estarán listos para destrozarse entre ellos. Esto se le conoce como el Armagedón, y no es un asteroide que cae a la Tierra. Eso pasa antes durante este periodo y destruye gran parte del planeta, pero para variar, no. Básicamente, si estos ejércitos abren fuego en ese momento, la raza humana se extinguirá y no quedará rastro de ella. Es en ese momento cuando el cielo se abrirá. Tal vez te preguntes por qué estoy saliendo ahora a cámara directo, porque bueno, ciertas cosas que pensamos que no es fácil representarlas. Obviamente el regreso de Cristo será glorioso y pues no hay manera de que lo podamos ejemplificar. Entonces, bueno, voy a salir varias veces a cuadro hablando de toda esta maravilla que es el final de la tribulación y el milenio. Ahora Jesús no viene como siervo, como en su primera venida. Ahora viene como el Rey de Reyes, como lo esperaban los de su tiempo. Es en este momento en que el anticristo pierde su dominio sobre la tierra y él junto al falso profeta son derrotados, sin ningún tipo de lucha. Lo más ridículo de este asunto es que los ejércitos que estarán presentes ahí, en vez de arrodillarse ante Jesús y tirar sus armas, las apuntarán hacia él. Digamos que no hace falta que les diga lo que sucederá en ese momento. Se requerirá una sola palabra de la boca de Jesús para terminar con ellos. ¿Y se acuerdan de lo que les dije, que el pueblo de Israel tendrá un desenlace emocionante? Bueno, también es muy emotivo y amargo a la vez. Muchas emociones. Básicamente será el lloro más amargo de toda la historia, ya que verán las marcas en las manos de Jesús y en su costado, y entenderán que sus antepasados crucificaron al verdadero Mesías, y lo han estado rechazando desde entonces. En ese momento los sobrevivientes del pueblo de Israel se convertirán, y esta historia llegará a su fin. Ah, no, claro que no. ¿Cómo creen? Falta arreglar el desorden. Casi todas las películas terminan aquí y luego es el juicio final y todos están felices con Dios en el cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Aquí les va un dato interesante y espero que nadie se ofenda. Casi no estaremos en el cielo, o sea, los que seamos arrebatados. Perdón, sí, eso suena desilusionante de repente, pero la verdad es que no lo es. Nosotros seremos arrebatados antes de este periodo de la tribulación, o la generación que esté viva en ese momento, y estaremos en un lugar en el universo, porque recuerden que el pasaje de 1 de Tesalonicenses dice que lo veremos en las nubes, obviamente no en la atmósfera, se refiere a un lugar en el universo. Tendremos el tribunal de Cristo y luego pasaremos 7 años en lo que se conoce como las bodas del Cordero. Es una fiesta en lo que pasa todo el desastre acá abajo y después de eso regresamos con Cristo para que se establezca el reino en la tierra. Pero ese es el punto, en la tierra. Cristo reinará 1000 años aquí en la tierra y viviremos aquí durante todo ese tiempo. Será básicamente como una utopía, pero la humanidad va a lograr esto a través del Señor Jesús. Sin maldad, sin guerra, sin dolor, sin enfermedad, sin llanto, sin nada de lo malo que conocemos. Y al final de este periodo de tiempo, el diablo será soltado una última vez para tentar a los moradores de la tierra que hayan nacido durante el milenio, que son los 1000 años en los que Cristo reinará. Lo increíble es que aún teniendo a Cristo físicamente reinando y todo el testimonio de todos los creyentes de todos los tiempos, aún así Satanás será capaz de engañarlos al final y de lograr que se rebelen, dice la Escritura, como la arena del mar, contra Dios, en número. Obviamente esta rebelión hasta cae en lo ridículo y no habrá ningún tipo de daño hacia Jesús ni a ninguno de nosotros que estaremos reinando junto con Él. Después de todo esto es el juicio final, no antes del milenio, sino al final. La historia de este universo termina para siempre. ¿Por qué? La razón es que, aunque este universo es increíble y está perfectamente diseñado por Dios, ya ha sido afectado por el pecado. La creación tiene una infección y para poder acabar con el pecado se necesita una nueva creación, que sea como en el principio, antes de que el pecado entrara en el jardín de Edén. Así que cuando Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, literalmente se refiere a un nuevo universo. Y en ese nuevo universo es donde pasaremos la eternidad con Cristo. Y todo rastro del pecado será para siempre olvidado. No existirá más y nunca más habrá dolor, ni sufrimiento, ni maldad, ni nada que nos aflige. Lo que habrá es lo que Dios es: paz, bondad, amor, ahora sí que los frutos del Espíritu.
y muchas cosas más que caracterizan a Dios. Finalmente, todo esto se acabará y eso solo será el comienzo. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que llevar para meditar en este video? Porque al final de cuentas el conocimiento de lo que sucederá en el futuro no es lo más importante. Lo más importante es que tú estés seguro de tu salvación y que si ya la tienes, compartas este mensaje con todos los que te rodean, que están cerca de ti y que están lejos de Dios. Dejaremos un video en la descripción que habla a detalle de cómo obtener la salvación eterna. Y si has estado viendo esta serie de videos durante el primer periodo de la tribulación, si ya desaparecieron personas alrededor del mundo y las señales que la Biblia predijo se están cumpliendo, es urgente que veas el video en la descripción para que aceptes a Cristo ahora en este momento, en este instante, porque es el último tiempo de la humanidad como la conocemos. Es el tiempo del arrepentimiento.